Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el doctor Mario Guzmán y me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en este canal de SITS Family Services. Y el día de hoy les traigo un tema interesantísimo y un invitado de lujo con el que sé que la van a pasar muy bien. Vamos a estar hablando acerca de las catástrofes y de los eventos traumáticos y cómo podemos reaccionar ante ello, qué son los primeros auxilios, cómo podemos ayudarle a una persona que ha vivido una experiencia potencialmente traumática. Y para eso lo vamos a hacer de la mano del psicólogo Joaquín Marván, quien además tiene una maestría en intervención psicológica y que tiene un currículo muy interesante, ha trabajado tanto en el área de las empresas como en la parte clínica, tiene su consultorio de psicología clínica, además está encargado del Departamento de Salud de la Universidad Panamericana, en fin. Van a ver que la vamos a pasar muy bien y va a ser una sesión, un programa en donde ustedes van a aprender muchas cosas para saber cómo enfrentar esas experiencias traumáticas o catastróficas que en su momento podemos experimentar o cómo ayudarles a los demás cuando están pasando por una situación así. Pero bueno, sin más, voy a invitar a Joaquín a que se una a este video y que pueda compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia en esta área. Joaquín, qué gusto de saludarte. Gracias por estar aquí. Igualmente, mucho gusto saludarte, Mario, y gracias a ti. Y también me da gusto saludar a tu audiencia. Al contrario, Joaquín, es un placer para nosotros tenerte aquí en este programa, en este canal de YouTube, pero además quiero decirle a las personas que nos están viendo que Joaquín es un colaborador también en la página de SITS Family Services. Ahí tiene algunos de sus artículos y les aseguro que están con una persona que van a aprender mucho de él. Bien, Joaquín, antes de que empecemos a hablar sobre el tema de las catástrofes, las experiencias traumáticas y los primeros auxilios psicológicos, platícanos acerca de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu formación? ¿Por qué tienes ese acento tan distinto y peculiar y además agradable a comparación del mío y de las personas que te pueden estar escuchando en Latinoamérica? Bueno, hombre, pues me da un poquito de risa. Bueno, pues soy español, yo soy gallego, ¿no? Por esto de los chistes. A ver, yo nací en Galicia, estudié en la Universidad de Santiago de Compostela y, y luego me especialicé en Madrid más adelante en una maestría y ya llevo 19 años aquí en México. Conocí a una mexicana en Madrid, ¿no? Nos hicimos novios y me convenció de las bondades de México y ese fue el motivo por el que me dejé en Madrid y me vine a México detrás de mi novia, que hoy en día es mi esposa, Carla, y aquí pues ya llevamos 19 años y pues ya con 2 niñas y con la vida muy, muy hecha aquí en Oye, México. Joaquín, disculpa que te interrumpa tantito, pero quiero aprovechar para decirle a nuestra audiencia que tuvimos un video con tu esposa Carla, que además su esposa, ella es pedagoga y también tiene una maestría en psicología y se dedica a la consultoría psicológica. Y tuvimos un programa con ella sobre la educación exitosa de los hijos. No se lo pueden perder, buenísimo el programa. Les voy a incluir el link en los comentarios, en la sección de descripción de este video porque la pasamos muy bien y también nos platicó Carla un poquito de esa experiencia de amor que tuvo con Joaquín y cómo es que terminaron en México los dos. Joaquín, y nos decías pues que tú estabas viviendo en Madrid y te viniste a México. ¿Puedes platicarnos un poquito de tu formación académica? ¿Qué estudiaste tú? Sí, yo estudié psicología, la carrera de psicología en la Universidad de Santiago de Compostela, que es una universidad que tiene más de 5 siglos de tradición y cuya orientación fundamentalmente la Facultad de Psicología es desde el primer semestre, desde el primer año, es terapia cognitivo-conductual, ¿no? Hay grandes especialistas, sobre todo en el campo de las adicciones, de las drogodependencias, en terapia de conducta. Y la carrera, el título sale licenciado en psicología, pero ya en los 2 últimos años de la carrera, cuarto y quinto, optas por la especialidad de psicología clínica, ¿no? Yo soy psicólogo clínico y luego, mientras acababa la carrera, hice un posgrado de un año, una especialidad en patología del lenguaje y el habla, trastornos del lenguaje y el habla, que me interesaba ese campo y aunque luego no he ejercido nunca en ese tema de la logopedia y la audición y el lenguaje, y ya en el 99
acabé la carrera en junio del 99 y en octubre me fui a Madrid, a la Complutense, a una maestría muy particular que llevaba el nombre, porque ahora ya cambió el nombre de la maestría, pero una maestría que había arrancado en 1985, ya llevaba un montón de ediciones, ¿no? La maestría, y era una maestría especializada en trastornos de la ansiedad, estrés y también depresión por la comorbilidad o la relación que tienen los trastornos del estado de ánimo con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Entonces, en eso me especialicé. Fue una maestría de 2 años, de tiempo completo. Por las tardes íbamos a clase y por las mañanas trabajábamos en diferentes hospitales de Madrid. Cada uno elegía el programa que quería. Yo elegí el Hospital Universitario en Madrid para trabajar en el campo de la ansiedad y la hipertensión, la correlación que hay entre la hipertensión esencial primaria y la ansiedad. Y entonces, en este momento, pues estoy en la Universidad Panamericana como gerente del área de salud y bienestar. Llevo la parte de salud ocupacional y la parte de prevención de adicciones, y en la práctica privada pues atiendo a mis pacientes. Y también estoy retomando, porque eso lo hice muchos años en el DF y me gustaba, y luego lo fui dejando, el tema de la consultoría de capacitación con empresas en ciertos temas ya. Antes abarcaba muchos más temas, y ahora pues ya con el paso del tiempo ya cada vez me he ido centrando más en temas muy concretos como el estrés laboral y cuestiones así. Oye, Joaquín, yo tengo como una lista de temas que quiero platicar contigo más Claro. a fondo, tal vez también en mi canal de YouTube, en mi canal personal, donde hablo más de temas de psicoterapia y de psicología, tal vez para nuestros colegas. Te voy a invitar allá para que platiquemos, pero el día de hoy tenemos también un tema muy interesante para toda la audiencia que nos sigue aquí en SITS, y me gustaría que tratemos de empezar a enfocarnos acerca de ese tema para que el tiempo no nos vaya a ganar. Y es el cómo hacerle frente a las situaciones potencialmente traumáticas, a las situaciones catastróficas, y especialmente ahorita estamos viviendo una de esas situaciones, ¿no? Tú y yo decíamos antes de empezar esta grabación, pues que lo que estamos viviendo con el coronavirus es algo inédito, es algo inesperado, y que además tiene unas proporciones nunca antes vistas, porque las situaciones del pasado tendían a ser situaciones regionalizadas, ¿no? Me refiero a las situaciones de pandemia o de brotes de enfermedades, tendían a ser situaciones que se presentaban en una región, muchas veces en Asia, muchas veces en África, y las personas, digamos, de Europa, de América, de Latinoamérica, nos sentíamos protegidos y decíamos, bueno, eso es algo que pasa allá en Asia, es algo que pasa en África, pero no me va a pasar a mí. Y ahora lo que estamos viviendo con el coronavirus es que se ha expandido por todo el mundo, incluso las predicciones más modestas se están de alguna manera rebasando, las personas ya tenemos en algunos lugares más de un mes de encierro, de estar en esta cuarentena, y en la mayoría de las partes nos están diciendo que esta cuarentena va a seguir hasta el 30 de abril, lo que son todavía como 18, 20 días más. Entonces, me gustaría invitarte, si te parece bien, Claro. Joaquín, que nos ayudes primero a entender qué son estas catástrofes, qué son los eventos traumáticos, y que vayamos platicando acerca de cómo la gente reacciona ante esto y cómo podemos manejar estas situaciones. Pues mira, las catástrofes, eventos traumáticos o como técnicamente se les llama eventos críticos, ¿no? Es decir, críticos porque genera una crisis, ¿no? Pues son situaciones de diferente índole, ¿verdad? Que van desde eventos naturales, cataclismos, accidentes, terrorismo, actos terroristas, ¿verdad? A cosas como la de ahora, como una pandemia, que es una epidemia de clase mundial, ¿no? Por eso se llama pandemia. Y al final son eventos que tienen una característica en común, que son eventos que generan un gran estrés, son eventos estresantes. Y generan en la fase inicial un estrés agudo. Y el estrés, pues entendemos que el estrés es una respuesta psicológica y física, psicofisiológica, no solo algo mental que está en la cabeza, en el pensamiento, ¿no? Es decir, el estrés produce también todo una respuesta fisiológica donde pones en marcha todo un mecanismo neurológico, neuroendocrino, endocrino,
que al final, para no ser muy técnico, genera un torrente de sustancias segregadas o secretadas en exceso que acaban produciendo un desgaste físico importante, más el desgaste emocional correspondiente, ¿no? Entonces, una crisis, un evento traumático o un evento crítico es eso, es algo que aparece, que no teníamos planeado, que nos golpea con fuerza, que nos desborda, porque a unos más que a otros, ¿verdad? Porque ahí depende ya de los recursos, la experiencia que uno tenga, los eventos que haya vivido. Desde luego no es lo mismo un médico de Médicos Sin Fronteras que está acostumbrado a situaciones críticas que cualquier ciudadano como tú o como yo, que el hecho de pensar en un virus que supuestamente tiene una mayor mortandad en los ancianos, pero solo supuestamente, ¿no? También puede acabar con nuestra vida, pues nos genera mucho más estrés que a una persona que tiene los recursos de haber enfrentado esas situaciones. Por lo tanto, un evento crítico es un evento que potencialmente genera un estrés agudo brutal que nos desborda. Y este evento crítico puede ser tanto causado por fuerzas naturales como terremotos, la situación de pandemia que estamos viviendo, como por situaciones causadas por los seres humanos, ya sean accidentes o situaciones de violencia interpersonal, Joaquín. Exactamente, pueden ser causados por seres humanos. Es un evento crítico que genere estrés agudo, puede ser una violación, puede ser un asalto, puede ser un accidente de tráfico traumático, puede ser un tsunami como los que hemos visto también en los últimos años, puede ser una situación de violencia doméstica, aunque hay muchas veces ese estrés agudo, ese evento se prolonga a lo largo del tiempo, por lo tanto ya es un evento crítico, estresante, prolongado en el tiempo. Pero efectivamente puede ser causado por la naturaleza o por las personas, ¿no? Entonces entra en esa categoría un accidente de tráfico, una enfermedad súbita, un cáncer, o, por supuesto, o una violación, un asalto. Y los actos terroristas igual. Dime. Claro. ¿Pudieras hablarnos de las reacciones que la gente suele tener ante estas situaciones? Primero, si puedes ayudarnos a entender si hay una forma adecuada de reaccionar y una forma inadecuada de reaccionar, o normal o anormal de reaccionar. Y la segunda, ¿a qué niveles de reacción podemos esperar o podemos ver en las personas que pasan por estas situaciones? Claro, sí, con mucho gusto. Aquí hay como diferentes formas de reacción, ¿no? Si nos apegamos un poquito a ese estrés propiamente, entendido que el estrés es esa reacción que tenemos, reacción-proceso, ¿no? Donde como personas interactuamos con el evento. Pues hay como tres grandes fases, ¿no? Que es cuando aparece esta situación, este evento, pues hay una fase de alarma, ¿no? Es decir, donde pues nos ponemos alarma, alerta, es decir, ¿qué está pasando? En fin, tratamos de entender, de desplegar todos los recursos mentales, físicos, todas nuestras capacidades que tenemos para tratar de entender esa situación y sobrellevarla, ¿no? Pero claro, dependiendo de los recursos y dependiendo de la magnitud del evento, a veces no logramos controlarlo en esa fase de alarma, porque el evento se va de las manos o porque no tenemos los recursos o la personalidad necesaria o suficiente. Y entonces eso nos hace que pasemos una fase de meseta de adaptación, ¿no? Donde luchamos, o sea, ya baja un poco ese angustia inicial y tratamos de adaptarnos a esa situación, pero seguimos activados, ¿no? Buscando qué hacer, cómo afrontar, cómo resolver problemas. Empezamos nuestra mente a ponerla en marcha como si la quemáramos, como un motorcito de un coche que si no lo dejas descansar, acabamos quemándolo, ¿no? Esa fase es esa fase de meseta, de mantenimiento, ¿no? Cuando el evento se prolonga y no logramos resolverlo desde nuestros parámetros, de decir, bueno, no lo entiendo, no puedo con él, etcétera, como estamos viviendo ahora, pues podemos llegar, dependiendo en qué país, dependiendo en qué momento esté el virus en cada país, porque
No es lo mismo ahí en Chicago que aquí. Aquí no hemos entrado todavía en la fase 3, que va a ser la fase de contagio masivo, comunitario, donde peor nos va a ir. Ahí podemos llegar a pasar a una fase de agotamiento. Es decir, donde, en cierto modo, nos sentimos ya indefensos. Es decir, como los boxeadores tiran la toalla. Pues decir, bueno, no puedo hacer más. Esto se escapó de control, digo, psicológicamente. Y entonces esa fase de agotamiento empieza a producir pues depresión, estados de ánimo bajos, ansiedad, problemas psicosomáticos, gastritis, colitis, insomnio, muchas cosas. Eso sería un modo de entenderlo. Y también hay otro modo de entenderlo, es decir, más psicosocialmente hablando, que es que cuando aparece un evento crítico, pues es como las fases del duelo, ¿no? Al principio hay una negación. Yo hoy en la videoconferencia que tenía de trabajo, estaba allí una española, y decía que en España al principio lo que hubo fue una negación. Decir, no, esto no puede ser, esto no es para tanto. Entonces la gente lo negaba y se iba a la playa y se lo tomaba de broma. Pero en la medida que van creciendo los muertos, las víctimas, pues dicen, no, o sea, dejas de negarlo a empezar a sentir dolor, frustración, ira y tal, y luego pues acabas igualmente con una fase de agotamiento. Entonces, son como dos modos de pasar por esos eventos. Y pareciera que ahora en México la gente está viviendo justo esa fase de la negación, ¿no? Porque Claro. hay una situación en donde tanto por parte de las autoridades que estuvieron negando esta situación, evadiendo hacer su parte del trabajo, como por parte de la población, pareciera que hay como esta fase todavía de no creerlo. Y bueno, será hasta que la realidad golpee y la realidad empiece a generar todos estos contagios en donde la gente tal vez lo va a creer, ¿no? Oye, Joaquín, pero yéndonos un poquito más allá del tema del coronavirus, preguntarte si sobre esta idea de si hay una manera adecuada o inadecuada de reaccionar ante las situaciones críticas, porque muchas veces la gente cuando ha pasado un accidente o ha pasado una violación o ha pasado por un terremoto o una enfermedad grave, ¿no? Pues reacciona de maneras distintas. Hablamos en psicología que existe la respuesta de lucha, huida o paralización, ¿cierto? Claro, Y hay cierto, quienes tal vez reaccionan de manera proactiva, quienes reaccionan de manera evasiva y quienes reaccionan de manera paralizados, pasiva ante la situación. ¿Es una de estas formas mejor que la otra? ¿Podemos decir que hay una manera correcta versus una manera incorrecta de reaccionar ante las dificultades? Mira, a ver, las formas dependen, claro, de las personas, las experiencias y los recursos. Pero la mejor forma es aceptar, es desde la aceptación, es darse cuenta, es no negar, tratar de no negar que estamos desbordados, ¿no? por un evento crítico, por un evento traumático, y aceptar lo que nos ha pasado y empezar a ponerle nombre y hablar, es decir, darnos cuenta de que cualquier evento que genera estrés agudo, que eso puede con el tiempo convertirse en estrés postraumático o no, pero en cualquier caso el estrés agudo genera un suficiente malestar, pues lo importante es afrontarlo y hablarlo, es decir, y identificar los síntomas de eso, identificar que cuando uno vive una experiencia así, hombre, es normal que en su cabeza aparezcan constantemente pensamientos de desastre o imágenes. Es normal tener pesadillas, es normal perder el apetito, es normal tener insomnio, la atención, la memoria, la concentración también. Esas rumiaciones de pensar que va a pasar lo peor también es normal, porque como tú lo has dicho, la mente y el cerebro está orientado pues a adaptarse a las situaciones. Entonces esa respuesta de lucha, huida, que es una respuesta al final evolutiva para que sobrevivamos, pues hace que muchas veces nos enfoquemos en lo peor. Entonces es normal que aparezca todo esto. Y lo bueno es darse cuenta y no hacerse los valientes, y darse cuenta de que nos sentimos mal, de que podemos sentir culpa, tristeza, ira, o sea, y ir poniéndole nombres a las cosas y hablarlo, y luego tratar de encontrar una solución un poco para autorregular nuestro comportamiento. O sea que
pudiéramos decir que el objetivo inicial después de vivir una situación crítica tendría que ser, por un lado, aceptar la situación crítica que hemos vivido y, por otro lado, aceptar la reacción natural que hemos tenido ante ese evento crítico, que esa reacción puede ser distinta entre una persona y otra. Sí, sí, sí. Déjame que voy a hacer un pequeño giro al celular. Así Ok, me sigues viendo. te sigo Por, viendo. porque con el tema de la batería. Pero ya estamos aquí otra vez. ¿Vale? Sí, a ver, ¿me puedes repetir un poquito la pregunta? Sí, entonces decíamos que los dos objetivos iniciales ante la reacción después de una crisis tendría que ser, por un lado, la aceptación del suceso que se ha vivido y, por otro lado, la aceptación de la reacción que cada una de las personas va a tener. Exacto, sí. Eso sería el camino ideal, la aceptación del suceso y la aceptación de la reacción, del impacto que va a producir en nosotros. Claro, a veces hay sucesos que nos bloquean, ¿verdad? Pues eso, un accidente de tráfico fuerte, una violación, un asalto, que durante horas o a veces días quedamos bloqueados. Genera, te quedas como en el limbo, como si no te hubiera pasado a ti, en fin. Eso es propio también de la sintomatología de ese suceso traumático. Entonces, si no logras salir de ahí, tú pues tendrás que salir con ayuda de alguien. Pero un buen punto de partida es hablar las cosas, es expresar lo que estás sintiendo, la culpabilidad, el miedo, la rabia. Yo cuando estaba en Madrid, en este servicio de urgencias, pues, ¿por qué había psicólogo de urgencias? Porque cuando llegabas a un evento crítico, por ejemplo, en la M30, que es una carretera de circunvalación, y un motorista que iba con su novia en la moto se habían estrellado contra un camión y el motorista había muerto y la novia no, pues cuando llegábamos los servicios de urgencias, la policía se encargaba de acordonar la zona, los médicos y paramédicos de atender a las personas que médicamente necesitaban atención y quedaba un vacío en aquellas personas que no necesitaban atención médica, pero que sí necesitaban otra atención que es psicológica, que estaban sentadas en el asfalto y bloqueadas, traumatizadas, ¿no? Entonces ahí lo que hay que hacer simplemente es acompañar, escuchar. Si está muy activado, tumbar al paciente en el asfalto y desactivarle con la respiración, en fin, pero sobre todo que sienta que alguien se está preocupando de ti. Es el modo de descongelar ese trauma instantáneo. En un trauma de otro tipo, que no sea tan dramático como este ejemplo, pues es lo mismo. Es decir, hay que acercarse a las personas para ayudar, para ofrecerles, hacerles sentir que hay alguien que se preocupa por ellos. Darles esa compasión, que no es una compasión entendida desde la pena o la vergüenza o la lástima, sino que es una compasión humana, de darles calor, de sentir que alguien se preocupa por ellos. Eso hace que de nuevo se resetee el cerebro y empieces a asumir lo que te ha pasado. Y una vez que asumes lo que te ha pasado, hay que empezar a hablar de ello. Oye, Joaquín, una de las cosas que me parecen muy interesantes es cómo cada persona reacciona distinto y cómo la forma en que interpretamos los eventos que vivimos tiene una relación directa con la forma en que lo experimentamos y también una relación con el nivel de afectación que esto va a tener. Cuando tú estás hablando de estas situaciones críticas, te comentaba yo antes del programa que mi investigación, mi trabajo de investigación ha estado enfocado sobre todo al trastorno por estrés postraumático y al crecimiento postraumático, una experiencia positiva de crecimiento personal que algunas personas experimentan después de haber pasado por Claro. situaciones altamente traumáticas, ¿no? Y algo que la investigación ha señalado es que prácticamente todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que experimentar una situación crítica, ¿no? Ahorita incluso lo estamos viviendo de manera colectiva con el Sí, tema, sí, sí, con el tema del totalmente. coronavirus, ¿no? Ya lo decíamos, España, Italia, México, Estados Unidos, todo el mundo está con este tema del coronavirus. Pero la forma en cómo estamos reaccionando es distinta. Y entiendo que en gran medida tiene que ver con la forma en que lo estamos interpretando
además de otros recursos personales, tal vez como la resiliencia, la vida social que uno lleva, etcétera. ¿Pudieras platicarnos tanto la importancia en cómo interpretamos estos eventos críticos, como la importancia de los recursos o, digamos, los apoyos que podemos tener para hacerle frente a estas situaciones críticas en la vida? Sí, claro, con mucho gusto. Yo aquí, y bueno, tú que hiciste la tesis en eso sabes más, yo aquí me muevo entre dos teorías que no quiero además decir, porque esto es un foro de divulgación. Mm, pero, a ver, y creo que las dos tienen parte de razón, porque yo pienso que como tú, creemos que ninguna teoría psicológica, como en general ninguna teoría en la ciencia, explica la totalidad de los fenómenos, ¿no? Yo aquí creo que por un lado están esos recursos cognitivos y conductuales, ¿verdad? O también cognitivo-afectivos, ¿verdad? Que ahora explicaré qué es eso. Y luego también está la experiencia de la persona, ¿no? Y ahí me apoyo un poco en la teoría de Francine Shapiro, de la teoría del reprocesamiento adaptativo de la información y la terapia EMDR, que tampoco, yo me acabo de certificar en eso, tampoco soy un fiel seguidor al 100% de esa terapia, porque creo que donde ofrece grandes resultados es en casos puntuales de estrés postraumático. La generalización que se ha hecho para otras cosas, creo que además hay mucha evidencia científica de que tiene sus reservas. Pero sí creo que va a ser un juego entre aquellas experiencias que tengamos, es decir, aquellas memorias o recuerdos traumáticos que hayamos tenido en la vida, que si no los hemos procesado van a generar lo que se llaman memorias patogénicas, es decir, van a activar recuerdos y redes de recuerdos que dificultarán nuestra respuesta, y ahí ya eso depende de cómo te haya ido en la vida. Y por otro lado está ya los recursos cognitivo-afectivos y conductuales que tenemos. ¿Qué es eso? Es decir, pues la capacidad que tengamos de reinterpretar los acontecimientos que vivimos, ¿no? Pues desde ese esquema que el otro día platicábamos tú y yo, me explicabas tú, y yo lo oía muy agradablemente, de los estoicos y tal, de que, como tú decías en palabras tuyas, no solo son los acontecimientos de la vida los que producen las consecuencias emocionales, sino también la interpretación que hacemos de ellos. Es decir, entonces, dependiendo cuántos recursos cognitivos tengamos, es decir, nuestra manera de pensar, para no ser tan técnico, si tenemos un pensamiento desarrollado, orientado hacia lo racional, hacia lo objetivo, y tratamos de, ante los sucesos traumáticos, tratamos de identificarlos tal y como son, sin exagerarlos, pero tampoco sin minimizarlos, eso ya es un gran avance. Es decir, el sufrir en la justa medida, porque a veces tan malo es evitar no sufrir y reprimir el sufrimiento, como sufrir de más. Es decir, como pensar que esto no tiene solución. Entonces, ese camino pues nos lo aporta un poco o un mucho la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es reeducar ese modo de pensar, que lógicamente está vinculado con los afectos, con las emociones y las conductas, y poder afrontar las cosas de manera objetiva, racional, no positiva. Como tú bien sabes, a mí cuando la gente habla de pensamiento positivo me da miedo, porque el pensamiento positivo tiene que ver más con la New Age que con otra cosa. Es decir, uno puede pensar todos los días que se va a acabar el coronavirus y el coronavirus seguirá. Y eso es pensamiento positivo, pero es irracional, ¿no? Esto es pensar racionalmente, objetivamente, es el pensamiento medios fines, en fin, esto que caracteriza al ser humano a diferencia de otras especies, ¿no? Tal vez tendríamos que decir entonces para la gente que está pasando por una situación crítica o la gente que está ahorita con el coronavirus, que es importante prestar atención a lo que se están diciendo a sí mismos, ¿verdad? Habrá quien tal vez lo esté interpretando como esto es un castigo divino, habrá quien lo esté interpretando como esto es una situación, las personas que vienen con sus teorías de conspiración, ¿verdad? O personas que tal vez lo están interpretando como una señal de desesperanza ante la vida, ¿no? La vida es injusta, la vida es difícil, y tal vez la invitación que pudiéramos hacerle a la gente es, hey,
date una pausa. No sabemos qué es esto, no sabemos si es Dios hablándonos a través de esto, no sabemos si realmente fue desarrollado en un laboratorio en China, pero lo que sabemos es que está pasando. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo vamos a reaccionar ante esto. Y reaccionar ante esto desde la catástrofe, ni a ti ni a las personas cercanas a ti te va a ayudar. Pero si tratas Claro. de enfocarte de manera objetiva en lo que está pasando cada día y en mantener tus pensamientos más o menos contenidos, controlados, para no caer en catastrofizaciones, ¿verdad? En situaciones de alarma, tal vez vas a poder hacerle un mejor frente a esta situación, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho mucho mejor, muy bien resumido. Al final es prestar atención a tu diálogo interno, a esa vocecita que nunca para, que es la conciencia, que es el yo, que te puede decir, no vas a salir de esto, esto está fatal, ta, 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 ta. Y entonces si te fusionas con esos pensamientos, apaga y vámonos, como decimos en España, te va a llevar pues al malestar psicológico. O tratar de racionalizar las cosas y ahí el control sobre esos pensamientos pues puede ser también de varias maneras, es decir, o bien reemplazándolos, es la reestructuración cognitiva, analizándolos, un análisis breve, viendo si hay pruebas o no a favor y tal, y cambiándolos por pensamientos más racionales, o también lo que dicen ahora las últimas tendencias de la psicología, es decir, bueno, quizás no importa tanto el contenido de los pensamientos, sino la relación que tú tengas con tus pensamientos. Y es darte cuenta de que tu mente funciona a veces en automático y quizás no desgastarte en cuestionarlos y más bien simplemente dejar que lleguen y se vayan o enfocar tu atención hacia otra cosa, que es la atención plena, ¿verdad? Porque el mindfulness no es meditación budista, ni nada tiene que ver. Bueno, históricamente podríamos, pero no, la atención plena es pasar de lo abstracto a lo físico, enfocarte en si estás trabajando, si estás jugando, o en la respiración, ¿no? Pero en cualquier caso, no fusionarte, que a mí me gusta más el concepto de fusión y de fusión cognitiva de este hombre, de Steve Hayes, no fusionarte con esos pensamientos, ese diálogo interno que te está machacando. Y entonces, dejar que pase y ya, pues para no ser tan técnicos, y a mí que me gusta mucho la película, pues un poco pues como cuando Rambo le pregunta el coronel le pregunta a Rambo, ¿y qué vas a hacer, John, a partir de ahora? Y el otro le dice, ¿cómo vas a vivir a partir de ahora? Y le dice, día a día, ¿verdad? Pues igual, día a día es como tenemos que vivir, porque si nos agobiamos por lo que va a pasar en la fase 3 o en la posguerra, que es decir, en la recesión económica que va a venir, pues no, se acabó todo. Entonces, vivamos día a día, agobiémonos por lo de hoy y mañana será otro día. Entonces, por un lado, Joaquín, diríamos que algo en lo que debemos de trabajar todos en esta fase que estamos viviendo del coronavirus es mantener nuestros pensamientos contenidos, no darles mucho espacio a que crezcan de manera catastrófica. La otra es vivir día a día, ¿no? Es decir, un día a la vez, como dicen las personas de Alcohólicos Anónimos, 24 horas Exacto. a la vez, ¿verdad? Hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy, ¿cómo puedo hacerle frente a esta situación? ¿Tendrías algunas otras sugerencias o recomendaciones para las personas que nos están viendo? Y estoy pensando especialmente en las mamás y los papás que están en casa con los niños. ¿Cómo le pueden ayudar a los niños a sobrellevar esta crisis que ellos también están experimentando? Bueno, mira, además también de este trabajo en ese plano de pensamiento, también hay que entender que al final el estrés, la ansiedad y las consecuencias de lo que vivimos no solo dependen de las cogniciones o pensamientos, dependen de ese triple sistema de respuesta que son las cogniciones o pensamientos, las respuestas físicas y conductuales. Entonces, también es bueno, tanto para los adultos como hacerlo con los niños, pues aprender algunas técnicas de relajación, de desactivación fisiológica, como por ejemplo la respiración abdominal, que es un ejercicio fantástico que puedes hacer de manera lúdica con los niños si son más pequeñitos, enseñarles a respirar abdominalmente, con una esterilla, tumbarles, jugar, ponerles un peluche en la barriga, enseñarles la respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando también controlamos los factores fisiológicos como la respiración, también eso repercute en el plano mental y los pensamientos negativos disminuyen y al final somos una unión de ese triple sistema de respuesta, ¿verdad? Y por otro lado,
pues también tratar de encontrar actividades que podamos hacer con los niños, pues para entretenerles, pues juegos de mesa, convivir más con ellos, pues este tema del cineclub, es decir, ver películas y comentarlas, analizarlas, ¿no? También dependiendo un poquito de la edad de los niños. Y algo que también es importante hacer, y que luego a uno a veces, siendo psicólogo, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, a veces como psicólogo lo hago y a veces como papá me pongo otro traje sin darme cuenta, es con nuestros hijos tener más paciencia o abrirse más a lo que están sintiendo. A mí, en lo particular, a veces, quizás en estos días, y también es bueno un poco compartir la parte menos técnica y más humana, pues a veces yo con los pacientes puedo llegar a ser más empático que a veces con alguna de mis hijas, ¿no? Y eso también es bueno darse cuenta, porque a veces, pues sí, no, ¿cómo podría decirte yo? Como que nos pondremos el sombrero profesional y lo hacemos muy bien, pero luego, en lo personal, pues fallamos. Entonces, ser conscientes de la edad de cada hijo para también explicar las situaciones y sobre todo escucharles y entender qué están viviendo ellos, ¿no? Eso es fundamental porque si como adultos, me lo decía ayer Carla platicando, no es una idea mía, Carla realmente tiene un sentido común bastante más grande que yo. Me decía ya, a ver, si nosotros como adultos nos desborda, imagínate a nuestras hijas o a nuestros hijos, tengan 10, 11, 12 o menos años, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta. Entonces, hay que comunicarse con ellos, hay que estar más, si son pequeños hay que hablar de si tienen pesadillas, si tienen miedo, hay que proponer actividades lúdicas, juegos de mesa, también estas actividades pues más terapéuticas de, hombre, la respiración es como la aspirina en la psicología, a todos nos ayuda y no hace ningún mal. También a veces sirve mucho estas técnicas que se pueden hacer de manera lúdica, un poco importadas de la Gestalt, ¿verdad? La de la silla vacía, poder hacer alguna dinámica familiar donde podamos sentarnos y expresar y jugar, cambiar los roles y expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? Un poco en primera persona. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer y tener mucha paciencia. Y también, y ya acabo, esto lo natural, ¿verdad? Y las medidas sobrenaturales, pues para los que somos creyentes, pues tener fe, rezar, entendiendo sin caer tampoco en milagritos, es decir, porque yo soy de los que cree que labora, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que ser práctico, pero también la fe, desde luego, ayuda y en mucho a sobrellevar estas cosas. Entonces diríamos, para tratar de sintetizar y que la gente pueda llevarse estas recomendaciones, número 1, tratar de mantener nuestros pensamientos muy contenidos y que no se vayan a la parte catastrófica y racional, y ayudarles a nuestros hijos también a mantener sus pensamientos objetivos. 2, hay que trabajar, como nos decía Joaquín, con el cuerpo, hay que trabajar con aprender ciertas estrategias de relajación, ciertas actividades que puedan ayudarnos físicamente a poder liberar el estrés que estamos teniendo. Y 3, esto que él está comentando, que me parece muy importante, la sensibilidad que como papás necesitamos tener para comprender que nuestros hijos también están siendo afectados por esta cuarentena o por cualquier tipo de crisis que puedan estar ustedes viviendo, y que ellos necesitan expresar sus sentimientos, expresar sus pensamientos, que necesitan de ustedes para acompañarlos en la situación de crisis y para servir de escucha. Epicteto decía que tenemos una boca y 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, entonces es una buena oportunidad para practicarlo con los hijos. Y finalmente, Joaquín también nos está recomendando el que podamos
echar mano de nuestras creencias religiosas y espirituales, puesto que si en algún momento requerimos de ese confort espiritual y de saber que esto es parte de un plan mayor, es justamente en los momentos de crisis, en donde a través de la oración o cual sea tu práctica religiosa, tú puedas tratar de acercarte a esta visión, digamos, sobrenatural de estos eventos también, que te ayude a ver que esto no carece de sentido en tu vida. Bien, Joaquín, antes de despedirnos, me gustaría pedirte si puedes hablarnos un poquito de lo que están haciendo en la Universidad Panamericana, porque entiendo que hay dos cosas que están haciendo. Por un lado, están haciendo un trabajo de divulgación de un material muy interesante que se desarrolló en la Universidad Complutense, que sirve como un manual para las personas de cómo enfrentar las situaciones críticas. Y por otro lado, ustedes también están desarrollando sus propias estrategias de apoyo a la comunidad y de divulgación de herramientas para enfrentar este momento de dificultad, ¿cierto? Sí, así es. Sí, mira, nosotros en la Universidad Panamericana, como el resto de universidades, estamos en este confinamiento voluntario, ¿no? Se han suspendido actividades, actividades físicas, ¿no? Porque las clases se siguen dando en línea, pero también eso es las clases y luego estamos el resto de colaboradores trabajando, pues no home office, porque el home office es voluntario, entonces esto sería más bien prison office, ¿no? Si eres teletrabajo, yo creo que el concepto, ¿no? Entonces estamos trabajando desde casa. Bueno, en lo que respecta a lo que a mí me toca en el área de salud, estamos haciendo varias cosas. Por un lado, estamos monitoreando con una herramienta de vigilancia epidemiológica pues a los casos que hemos tenido, porque ha habido algunos casos, ¿no? Y dándole seguimiento en ese plano epidemiológico y de vigilancia a esos casos y los contactos de esos casos que han dado positivo con los contactos que han tenido con otras personas. Esto con el fin de hacer una vigilancia epidemiológica o médica y también con el fin humano de acompañar a esas personas, a esas familias, un poco como embajadores de salud, darles apoyo y decir, bueno, a ver, ¿qué te preocupa? ¿En dónde estás? ¿En qué te podemos ayudar? Y por el otro lado, eso es en la parte médica. Y por el otro lado, es lo que coordino yo todo esto. Y por el otro lado, en la parte psicológica, el objetivo es, estamos generando un material diario, ¿no? O sea, 5 materiales al día, 5 materiales a la semana, es decir, que van pues desde esta guía, que, bueno, la guía es completamente de la Complutense, simplemente citamos la fuente, pusimos el arte, el diseño inicial de la UP y citamos que es de la Complutense, pero también otros materiales en redes sociales, en el Instagram de Salud y Bienestar, en todas las redes, Facebook, Twitter y tal, todos los medios, redes sociales de la UP. Y también hemos abierto un espacio que se llama UP en Casa, que es un micrositio donde se están subiendo cosas, todos los departamentos. El departamento de Articultura sube materiales de música, de piano, de tal, de diferentes artes, en deportes, rutinas de ejercicios. Y nosotros, en el ámbito de la salud, pues subimos, por ejemplo, hemos en materiales gráficos muy sencillos, por ejemplo, algunos consejos o pautas muy breves, por ejemplo, de cómo hacer alguna práctica de mindfulness, de meditación psicológica, ¿no? Porque mindfulness no es meditación de ningún otro tipo más que psicológica, es una técnica psicológica, ¿no? Pues para no comerte la cabeza y darle tantas vueltas, aprender cosas así. También estamos haciendo mucho hincapié también en la responsabilidad, ¿no? En la corresponsabilidad de la gente. Es decir, pedir a los alumnos, pedir a los colaboradores que, oye, que no solo es por ti, sino hazlo por tus mayores, por tus allegados, por la sociedad. O sea, si tú te saltas el aislamiento voluntario, pones en peligro también a la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, subir materiales gráficos y audiovisuales, cada uno de los departamentos de vida universitaria, que somos 8 departamentos. La vida universitaria es todo aquello que enriquece la vida académica, ¿verdad? Yeah. Y que no es vida académica, entonces es el arte, la cultura, el deporte, las convivencias, la salud, el bienestar y otras cosas más. Y eso es el compromiso que tenemos.
También hemos abierto una línea de primeros auxilios psicológicos, de tal manera que la persona que necesite comunicarse porque experimenta ansiedad, estrés o algún otro problema, pues pueda comunicarse directamente por WhatsApp y si se requiere telefónicamente, ¿no? Entonces, esa es la idea, seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo. De momento tenemos una fecha que es el de regreso, que es después del puente del Día del Trabajo, creo que es el 2 o el 3, aunque bien es cierto que, como dice la Secretaría de Salud, cuando vamos a entrar propiamente en los momentos más críticos en México, en la fase 3 de contagio masivo, va a ser a finales, o sea, va a durar todo esto finales de abril y primeros de mayo. Yo pienso que no vamos a regresar en mayo, porque aquí vamos un poco retrasados con otros países. Se espera que la saturación sanitaria y la fase 3 de contagio masivo sea durante el mes de mayo. Y que esto sirva para que quienes nos están escuchando puedan desarrollar más paciencia, porque esta situación todavía no se va a acabar, todavía van a pasar unas semanas en donde vamos a tener que desarrollar paciencia y poder contar con todos los recursos que tengamos para que tanto nuestra familia como nosotros podamos hacerle frente a esta situación desafiante que estamos viviendo con el coronavirus. Pero para eso le voy a pedir a Joaquín que me comparta los links de todos estos recursos que tienen en la Universidad Panamericana. Se los voy a poner también en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder a ellos y junto con sus familias se puedan ver beneficiados de estas técnicas, estrategias e implementaciones que están haciendo desde la Universidad Panamericana. Especialmente les quiero recomendar que vayan a bajar esta guía práctica desarrollada por la Universidad Complutense de cómo hacerle frente a las situaciones críticas, porque es una guía bastante completa, me ha gustado mucho y creo que y además está orientada para las personas que están experimentando situaciones críticas. No es tanto para los psicólogos o terapeutas, sino para las personas que están pasando por situaciones críticas. Así que les recomiendo que bajen esa guía, que también se las voy a poner aquí en la descripción de este video. Antes de despedirnos, Joaquín, ¿pudieras compartir con nosotros dónde te pueden localizar las personas que quieran tener una consulta contigo? Si alguien quiere tener una consulta psicológica contigo o iniciar terapia contigo, ¿cómo pueden contactarte? Claro, con mucho gusto. Muchas gracias, Mario. Pues mira, me pueden contactar en mi celular. Yo llevo directamente mi agenda por WhatsApp o me pueden llamar también. El celular es 33 33 70 19 01, lo repito, 33 33 70 19 01. Ahí contesto yo personalmente o si les da pena, normalmente me contactan siempre por WhatsApp, que parece ser más cómodo. Y también en mi página web, que es www, como decimos en España, joaquinmarvan.com. Marvan se escribe con B grande, ¿no? Con mucho gusto doy terapia física u online. Aquí les vamos a compartir esa página de internet para que puedan buscarte y que puedan contactarlo. Ya vieron que da tanto terapia presencial en Guadalajara como vía en línea por si tú no te encuentras en Guadalajara o por estas restricciones de movimiento que estamos teniendo ahorita por el coronavirus. Joaquín, ha sido un gusto poder estar aquí contigo, poder charlar contigo. Quiero agradecerte en nombre de SIDS Family Services que nos hayas acompañado, que te tengamos como colaborador. Una invitación nuevamente a todos ustedes de que vayan a nuestra página para que lean los artículos que Joaquín nos ha compartido por ahí. Y a todos los que nos han visto, quiero darle las gracias por habernos visto. Nuevamente hacerles la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que compartan este video, que le den like y que le hagan clic a la campanita que van a ver ahí para que cada que subamos un video les llegue una notificación. Y por supuesto, pueden dejar sus comentarios también en este video, que tanto Joaquín como yo estaremos contentos de poder contestarlos. Les queremos mandar un fuerte abrazo, que la pasen muy bien en esta cuarentena, que sea un momento de unidad familiar. Y bueno, Joaquín, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo. No, hombre, no, muchas gracias a ti, Mario, y a todo el esfuerzo que estáis haciendo en SIDS, a ti, a tu esposa, a todo el resto de colaboradores. Es un proyecto fantástico en el que estáis y para nosotros, para Carla y a mí, pues es un honor y un gusto poder participar con vosotros.
Y sí, pues mandar un mensaje de esperanza a todos los que nos oyen, y es decir, y bueno, pues tenemos que tener paciencia, hay que entender que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento ya se lo ponemos nosotros, agrandándolo o aminorándolo, pero el dolor es parte de la vida. Y, por supuesto, pues apoyarnos en la fe, ¿verdad? Retomar también, y ahora quitarme un poco la cachucha de psicólogo y decir, oye, pues el rezar el rosario en familia o alguna otra oración, esos momentos llenan y sirven, por supuesto, para mirar más, como decía Carla, yo no me apropio de, o sea, como me decía un día Carla, que son momentos, Carla es mi esposa, mirar más hacia nosotros, hacia adentro, no estar tan preocupados como siempre estamos del trabajo, de las cosas hacia afuera. Es un momento para recogernos, mirar hacia adentro y también aprender de esto, porque tenemos que cambiar, o sea, la vida... yo creo que esto es un buen toque para darnos cuenta de lo efímero que es, ¿no? Como decían los latinos, sic transit gloria mundi, es decir, qué rápido se pasa la gloria de la vida. Y entonces cambiar muchas veces, a veces trabajamos demasiado, a veces nos obsesionamos con ciertas cosas. Yo creo que esto va a ser una buena reflexión para cambiar esa perspectiva. Muy bien, pues Entonces, muchas muchas gracias. gracias. Ha sido un placer estar contigo. Saludos a todos, que la pasen muy bien. Y por aquí nos seguimos viendo en este canal de YouTube. Que estén muy bien. Un abrazo, chao.